Y si esa paz que sientes no viene de Dios, sino de algo que está apagando tu espíritu, quédate, porque esto podría despertarte hoy. Hay millones de cristianos que creen estar en paz con Dios, pero en realidad están espiritualmente dormidos. Han confundido la comodidad con la santidad, la rutina religiosa con la relación genuina. Y lo más peligroso es que no lo saben. Si llevas meses sin sentir convicción por tu pecado, sin hambre de la palabra, sin pasión por las almas perdidas, necesitas escuchar esto urgentemente, porque lo que tú llamas paz podría ser tu peor enemigo. Hay algo profundamente inquietante que está sucediendo en nuestros días, y quiero hablarte de ello con toda la sinceridad de mi corazón. Muchos creyentes están viviendo en una falsa paz, una tranquilidad engañosa que no proviene del Espíritu Santo, sino de la comodidad espiritual. Están dormidos, y lo más peligroso es que creen estar despiertos. Permíteme llevarte a las palabras del gran predicador Charles Spurgeon, quien con una claridad asombrosa advertía sobre este mismo peligro. Él decía que muchos cristianos confunden la ausencia de convicción con la presencia de paz. No sienten dolor en sus conciencias y por eso asumen que todo está bien con sus almas. Pero, amado hermano, amada hermana, la ausencia de inquietud no siempre es señal de salud espiritual. A veces es señal de muerte. Spurgeon nos recordaba que hay una diferencia abismal entre la paz verdadera que Cristo ofrece y esa tranquilidad falsa que viene de ignorar la voz de Dios. La paz del mundo dice: no te preocupes, todo está bien, sigue como vas. Pero la paz de Cristo primero te despierta, te confronta, te quiebra y luego te restaura. La verdadera paz no evita la batalla espiritual, la gana. Piensa en esto por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que tu corazón fue verdaderamente confrontado por la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste ese temor reverente, ese temblor santo ante la presencia del Altísimo? Si han pasado meses, si han pasado años, tal vez no estés en paz, tal vez estés adormecido. La Escritura es clara y contundente en esto. En Efesios capítulo 5, versículos 14 al 17, el apóstol Pablo nos dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjate en estas palabras. Pablo está hablando a creyentes, a personas que ya conocían al Señor, y les está diciendo: despiértate. Esto significa que es posible estar en la iglesia, cantar los himnos, levantar las manos, incluso servir en ministerios, y aún así estar espiritualmente dormido. Es posible tener una rutina religiosa impecable y un corazón completamente frío. El adormecimiento espiritual es sutil, casi imperceptible. No llega de repente como un huracán. Llega como una brisa suave que poco a poco te va adormeciendo. Comienzas a justificar pequeñas desobediencias. Dejas de orar con intensidad porque ya Dios sabe lo que necesitas. Dejas de escudriñar las Escrituras porque ya conoces la Biblia. Dejas de evangelizar porque no quieres incomodar a nadie. Y poco a poco, sin darte cuenta, tu corazón se enfría. Spurgeon predicaba con pasión que la religión sin avivamiento es como un cadáver bien vestido. Puede tener toda la apariencia de vida, pero no hay aliento en ella. Muchos cristianos de nuestros días están tan acostumbrados a la tibieza que ya ni siquiera reconocen el fuego cuando lo ven. Han confundido la mediocridad espiritual con la madurez. Y aquí está el engaño más grande. Esta falsa paz te hace sentir que no necesitas nada más. Te sientes satisfecho con tu vida cristiana superficial. No tienes hambre de Dios, no tienes sed de justicia, no tienes anhelo por su presencia. Y cuando alguien predica con fuego, cuando alguien te desafía a ir más profundo, lo consideras extremismo religioso. Pero escucha esto con atención. Jesús no vino a darte una vida cómoda. Él vino a darte vida abundante. Y esa vida abundante requiere que estés despierto, alerta, vigilante. En Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, vemos que 5 de ellas se durmieron esperando al novio. Todas eran vírgenes,
Todas tenían lámparas, todas esperaban al mismo novio. Pero 5 estaban preparadas y 5 no. La diferencia no era su religiosidad, era su vigilancia. Cuando el novio llegó, las vírgenes insensatas no estaban listas. Y lo más trágico es que ellas pensaban que lo estaban. Se habían adormecido en su propia negligencia, creyendo que su preparación superficial era suficiente. Y cuando quisieron entrar, la puerta ya estaba cerrada. Esta no es una parábola para asustar, es una advertencia para despertar. Cristo nos está diciendo, no confundas la tranquilidad con la preparación, no confundas la rutina con la relación, no confundas la apariencia con la realidad. El adormecimiento espiritual te roba la sensibilidad al pecado. Ya no te duele ofender a Dios con tus palabras, con tus pensamientos, con tus actitudes. Ya no sientes convicción cuando desobedeces. Tu conciencia se ha cauterizado, como dice 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Y cuando tu conciencia está cauterizada, puedes hacer lo malo sin sentir remordimiento alguno. Esto es peligrosísimo, porque una persona sin convicción de pecado es una persona que no busca arrepentimiento, y una persona que no se arrepiente no puede experimentar la restauración que Dios quiere darle. Vives en un ciclo de mediocridad espiritual, creyendo que todo está bien, mientras tu alma se marchita lentamente. Spurgeon decía algo poderoso: la mayor tragedia no es caer en pecado, sino permanecer en él sin darte cuenta. Muchos creyentes hoy están cayendo, pero como están dormidos, no sienten el golpe. Están heridos, pero como están anestesiados espiritualmente, no buscan sanidad. Están perdidos, pero como están cómodos, no buscan el camino de regreso. Y quiero decirte algo más. Este adormecimiento no solo te afecta a ti, afecta a tu familia, a tu iglesia, a todos los que te rodean. Cuando tú estás dormido espiritualmente, no puedes ser luz para nadie. No puedes guiar a otros cuando tú mismo estás en tinieblas. No puedes dar lo que no tienes. En Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14, Pablo nos exhorta: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Escuchas esa urgencia? Es hora de despertar. No mañana, no el próximo año, no cuando te sientas listo. Ahora, porque cada día que pasas dormido es un día perdido, una oportunidad desperdiciada, un testimonio apagado. Y aquí quiero preguntarte algo directamente. ¿Cómo está tu corazón en este momento? Cuando lees la palabra de Dios, ¿sientes algo? ¿Te conmueve? ¿Te desafía? ¿Te transforma? ¿O simplemente cumples con tu lectura diaria como quien cumple con un trámite burocrático? Cuando oras, hay pasión en tus palabras, hay lágrimas en tus ojos, hay anhelo en tu espíritu, o simplemente repites las mismas frases vacías, las mismas peticiones mecánicas, sin esperar realmente que Dios te responda. El adormecimiento espiritual se manifiesta en la falta de pasión por las cosas de Dios. Ya no te emociona adorar, ya no te conmueve escuchar un testimonio de salvación, ya no lloras cuando lees sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo se ha vuelto común, ordinario, rutinario. Pero amado hermano, amada hermana, Dios no te llamó a la mediocridad, te llamó a la excelencia espiritual, te llamó a ser sal y luz, te llamó a arder, no a apagarte. Y si en este momento sientes que tu llama está a punto de extinguirse, permíteme decirte que aún hay esperanza. Todavía puedes despertar. Si te ha impactado este mensaje, te invito a que te suscribas a este canal, donde compartimos enseñanzas profundas que transformarán tu vida espiritual. Dale like, comparte este video y ayúdanos a despertar a más personas que están dormidas. Y si quieres profundizar aún más en tu relación con Dios, te recomiendo nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Es una guía práctica y poderosa que te llevará paso a paso a reavivar esa llama que tal vez se ha apagado en tu interior. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado de este video. Ahora bien, necesitamos entender cómo es que llegamos a este estado de adormecimiento.
porque nadie se duerme espiritualmente de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, casi imperceptible, que comienza con decisiones que parecen insignificantes, pero que van minando nuestra vitalidad espiritual. El primer enemigo de tu despertar es la comodidad. Vivimos en una época donde todo está diseñado para hacernos la vida más fácil, más cómoda, más placentera. Y sin darnos cuenta, hemos trasladado esa mentalidad a nuestra vida espiritual. Queremos un cristianismo cómodo, que no nos cueste nada, que no nos exija sacrificio, que no nos saque de nuestra zona de confort. Pero déjame decirte algo con toda claridad. El cristianismo verdadero nunca fue diseñado para ser cómodo. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, versículo 24, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Tomar la cruz no es cómodo. Negarse a uno mismo no es placentero. Seguir a Cristo significa estar dispuesto a ir contracorriente, a nadar contra la marea, a vivir de una manera radicalmente diferente. Cuando buscas la comodidad por encima de la santidad, cuando evitas todo lo que te desafía o te incomoda, estás preparando el terreno para el adormecimiento. Comienzas a escoger sermones que te hagan sentir bien en lugar de sermones que te confronten. Buscas canciones que te entretengan en lugar de canciones que te lleven a la adoración genuina. Prefieres la compañía de personas que afirmen tu estilo de vida en lugar de hermanos que te exhorten a crecer. Y poco a poco, sin que te des cuenta, has construido una burbuja espiritual donde nunca eres desafiado, nunca eres confrontado, nunca eres llamado a cambiar. Vives en una zona de confort religiosa que se siente como paz, pero que en realidad es estancamiento. El segundo enemigo es el entretenimiento constante. Vivimos en la era de la distracción. Nuestras mentes están constantemente bombardeadas con información, con ruido, con estímulos que compiten por nuestra atención. Y en medio de todo ese ruido, la voz apacible y delicada de Dios se pierde. ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste en silencio, sin tu teléfono, sin música, sin ninguna distracción, solo tú y Dios? ¿Cuándo fue la última vez que meditaste profundamente en un pasaje de la Escritura, sin prisa, sin interrupciones, permitiendo que el Espíritu Santo te hablara? El salmista decía en el Salmo 46, versículo 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Pero nosotros no sabemos estar quietos. Siempre estamos ocupados, siempre tenemos algo que hacer, siempre estamos conectados a algo o a alguien. Y en medio de todo ese ruido, nuestra vida espiritual se vuelve superficial. No puedes tener profundidad espiritual sin momentos de quietud. No puedes escuchar la voz de Dios si nunca te detienes a escuchar. El adormecimiento espiritual prospera en la prisa, en el ruido, en la distracción constante. Porque cuando estás siempre ocupado, nunca tienes tiempo para examinar tu corazón, para evaluar tu vida, para preguntarte si realmente estás caminando en los caminos de Dios. El tercer enemigo es la comparación. Vivimos comparándonos constantemente con otros creyentes. Miramos a nuestro alrededor y pensamos, bueno, yo no soy tan malo, al menos oro más que fulano, al menos voy a la iglesia más seguido que mengano, al menos no hago las cosas que otros hacen. Y esa comparación nos hace sentir bien con nosotros mismos. Pero la pregunta no es si eres mejor que otros. La pregunta es si estás cumpliendo con el llamado que Dios tiene para tu vida. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12, Pablo dice que los que se comparan con otros no son sabios, porque el estándar no son los demás. El estándar es Cristo. Cuando te comparas con otros para sentirte mejor contigo mismo, estás alimentando tu orgullo espiritual, y el orgullo es uno de los narcóticos más poderosos que existen. Te hace creer que estás bien cuando en realidad estás mal. Te hace sentir que no necesitas cambiar, cuando en realidad necesitas transformación. Te adormece en una falsa seguridad. El cuarto enemigo es el pecado sin confesar. Hay algo que debes entender. El pecado no solo te separa de Dios, también endurece tu corazón. Cada vez que pecas y no te arrepientes, tu corazón se vuelve un poco más duro. Tu conciencia se vuelve un poco menos sensible. Tu espíritu se vuelve un poco más sordo a la voz de Dios.
En el Salmo 32, David describe la agonía de vivir con pecado sin confesar. Dice en los versículos 3 y 4, «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano». El pecado no confesado te consume por dentro, te seca espiritualmente, te envejece el alma. Pero muchos creyentes hoy cargan con pecados que nunca han confesado, con áreas de desobediencia que nunca han entregado a Dios. Y se preguntan por qué no sienten su presencia, por qué sus oraciones parecen no llegar al cielo, por qué su vida espiritual está estancada. La respuesta está en ese pecado que sigues escondiendo, que sigues justificando, que sigues minimizando. Y aquí está el engaño. Te acostumbras a vivir con ese pecado. Al principio te molestaba, te incomodaba, sentías convicción, pero con el tiempo te has acostumbrado tanto a él que ya ni siquiera lo ves como pecado. Se ha normalizado en tu vida, y esa normalización es señal de adormecimiento profundo. El quinto enemigo es la falta de comunidad genuina. Dios no diseñó la vida cristiana para vivirla en aislamiento. Necesitas hermanos que te conozcan de verdad, que sepan lo que estás enfrentando, que puedan exhortarte cuando te desvíes, que puedan animarte cuando estés desanimado, que puedan orar por ti cuando estés débil. Pero muchos creyentes viven una doble vida. En la iglesia son una persona, en su casa son otra. Tienen una máscara religiosa que se ponen los domingos y se quitan el resto de la semana. No permiten que nadie los conozca realmente, no comparten sus luchas, no confiesan sus debilidades. Viven en aislamiento espiritual, y ese aislamiento es tierra fértil para el adormecimiento. Proverbios capítulo 27, versículo 17 dice, «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Necesitas el afilamiento que viene de la comunidad. Necesitas esa confrontación amorosa que te mantiene despierto. Cuando vives aislado, nadie te cuestiona, nadie te desafía, nadie te llama la atención cuando te estás desviando, y lentamente te vas durmiendo. El sexto enemigo es la falta de propósito. Cuando no sabes para qué Dios te ha llamado, cuando no tienes claridad sobre tu misión en este mundo, es muy fácil vivir en piloto automático. Vas a la iglesia porque es lo que se supone que debes hacer. Oras porque es tu rutina. Lees la Biblia porque te sientes culpable si no lo haces. Pero no hay pasión, no hay propósito, no hay dirección. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, se nos dice, «Sin profecía, el pueblo se desenfrena». Sin visión, sin dirección, sin propósito claro, el pueblo de Dios se dispersa, se distrae, se duerme. Necesitas saber por qué estás aquí, cuál es tu llamado, qué es lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Y no estoy hablando de grandes ministerios o plataformas públicas. Estoy hablando de entender tu propósito específico en el reino de Dios. Tal vez Dios te ha llamado a ser luz en tu trabajo, a ser testimonio en tu familia, a servir en silencio donde nadie te ve. Pero necesitas saberlo, necesitas vivirlo con intencionalidad. Cuando no tienes propósito, cada día se vuelve igual al anterior. No hay crecimiento, no hay progreso, no hay transformación. Solo una rutina vacía que te va adormeciendo lentamente. Despiertas, comes, trabajas, duermes y repites el ciclo sin nunca preguntarte si esto es todo lo que Dios tiene para ti. Todos estos enemigos trabajan juntos para mantenerte dormido. La comodidad, la distracción, la comparación, el pecado sin confesar, el aislamiento, la falta de propósito, son como hilos que tejen una red alrededor de tu vida espiritual, atrapándote en un sueño profundo del cual es cada vez más difícil despertar. Pero escucha esto, Dios no te ha abandonado. Aunque estés dormido, aunque hayas estado en este estado por años, Dios todavía está llamándote, todavía está tocando a la puerta de tu corazón, todavía está esperando que despiertes y vuelvas a Él con todo tu ser. Entonces, ¿cómo sabes si estás verdaderamente en paz o si estás espiritualmente dormido? Esta es una pregunta crucial que cada creyente debe hacerse con honestidad, porque el autoengaño es real y es peligroso. Puedes estar completamente dormido y convencido de que estás despierto.
Déjame darte algunas señales claras de que lo que llamas paz puede ser en realidad adormecimiento espiritual. La primera señal es la falta de hambre espiritual. Cuando una persona está verdaderamente viva en Cristo, tiene hambre constante de más de Dios. Quiere orar más, quiere leer más la palabra, quiere crecer más en santidad. Hay un anhelo profundo por su presencia, pero cuando estás dormido, ese hambre desaparece. La oración se vuelve una obligación, no un deleite. La lectura bíblica se convierte en un deber, no en un placer. Puedes pasar días sin buscar a Dios y no sentir que te falta nada. Estás satisfecho con tu mediocridad, cómodo con tu tibieza. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Fíjate que no dice simplemente los que quieren justicia o los que piensan en justicia. Dice los que tienen hambre y sed. Estas son necesidades urgentes, desesperadas. Una persona con hambre no puede pensar en otra cosa hasta que coma. Una persona con sed no descansa hasta que bebe. ¿Tienes esa hambre? ¿Tienes esa sed? ¿O estás tan lleno de las cosas del mundo que ya no hay espacio para Dios en tu vida? Cuando pierdes el apetito espiritual, es señal de que algo está gravemente mal con tu salud espiritual. La segunda señal es la insensibilidad al pecado. Cuando estás despierto espiritualmente, eres sensible al pecado. Algo que antes no te molestaba, ahora te incomoda. Palabras que antes salían fácilmente de tu boca, ahora te duelen. Pensamientos que antes entretenías, ahora los rechazas. Hay una conciencia agudizada de lo que agrada y lo que ofende a Dios. Pero cuando estás dormido, esa sensibilidad desaparece. Puedes ver programas, escuchar música, participar en conversaciones que deshonran a Dios y no sentir ninguna convicción. Puedes mentir, criticar, chismear, juzgar, y tu conciencia permanece en silencio. Has perdido esa alerta interna que te advertía cuando te estabas desviando. En 1 de Juan capítulo 1, versículos 8 al 9, se nos dice: «Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad». Un creyente despierto reconoce su pecado y lo confiesa. Un creyente dormido ni siquiera lo ve. La tercera señal es la falta de carga por los perdidos. Cuando estás verdaderamente vivo en Cristo, no puedes ser indiferente al destino eterno de las personas que te rodean. Te duele ver a tus familiares sin Cristo. Te angustia pensar en tus amigos que caminan hacia la perdición. Hay una urgencia en tu corazón por compartir el Evangelio, pero cuando estás dormido, esa carga desaparece. Puedes vivir rodeado de personas que no conocen a Cristo y no sentir ninguna responsabilidad de hablarles de Él. Has guardado tu fe en un compartimento privado de tu vida, sin permitir que impacte a nadie más. Has perdido la pasión por las almas que caracteriza a todo verdadero discípulo de Cristo. Pablo decía en Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3, «Tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos». Ese era el corazón de Pablo. Un corazón que ardía por ver a otros salvos. ¿Tienes ese corazón o has perdido esa pasión? La cuarta señal es la ausencia de fruto espiritual. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto». Nota que no dice, «puede llevar fruto» o «tratará de llevar fruto». Dice que llevará mucho fruto. Es inevitable. Si estás verdaderamente conectado a Cristo, producirás fruto. Pero cuando estás dormido no hay fruto. Tu vida no está transformando a nadie. No hay personas que estén llegando a Cristo por tu testimonio. No hay crecimiento en tu carácter. No hay cambios en tu manera de vivir. Eres espiritualmente estéril. Y lo más triste es que ni siquiera te preocupa. Has aceptado la infertilidad como normal. El fruto del Espíritu descrito en Gálatas capítulo 5 no es opcional. Es la evidencia natural de una vida rendida a Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
¿Están presentes estos frutos en tu vida? ¿O solo tienes la apariencia de piedad sin su poder? La quinta señal es la pérdida de gozo. No estoy hablando de felicidad temporal que depende de las circunstancias. Estoy hablando del gozo profundo que viene de conocer a Dios, de caminar con Él, de servirle. Ese gozo que el mundo no puede dar ni quitar. Cuando estás verdaderamente en paz con Dios, hay un gozo inexpresable en tu corazón. Puedes estar atravesando tormentas, enfrentando dificultades, pero hay una alegría profunda que te sostiene. Como dijo Nehemías en el capítulo 8, versículo 10, «El gozo de Jehová es vuestra fuerza». Pero cuando estás dormido, ese gozo desaparece. Tu vida cristiana se vuelve pesada, aburrida, tediosa. Vas a la iglesia porque tienes que ir, no porque quieres ir. Sirves porque te sientes obligado, no porque te deleitas en servir. Has perdido la alegría de tu salvación. La sexta señal es la crítica constante. Cuando estás dormido espiritualmente, te vuelves crítico de todo y de todos. Criticas al pastor, criticas a la iglesia, criticas a otros creyentes. Siempre encuentras defectos, siempre ves lo negativo, siempre tienes algo que objetar. Y esa actitud crítica te hace sentir espiritual, te hace creer que tienes discernimiento. Pero la verdad es que la crítica constante es señal de muerte espiritual. Como dice Proverbios capítulo 11, versículo 2, «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría». Un corazón humilde busca edificar, no destruir, busca restaurar, no condenar, busca ayudar, no criticar. Cuando estás verdaderamente despierto, ves las faltas de otros con compasión, no con juicio, oras por ellos, no hablas de ellos, los animas, no los desanimas, porque reconoces que tú también necesitas gracia, que tú también estás en proceso, que tú también fallas. La séptima señal es la resistencia a la corrección. Un creyente despierto recibe con gratitud la corrección. Sabe que Dios usa a otros para moldearlo, para refinarlo, para hacerlo más semejante a Cristo. Como dice Proverbios capítulo 12, versículo 1, «El que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante». Pero cuando estás dormido, te vuelves defensivo ante cualquier corrección. No puedes recibir un consejo, no puedes aceptar una exhortación, no puedes tolerar que alguien te señale un error. Te ofendes fácilmente, justificas tus acciones, culpas a otros. Tu orgullo se ha vuelto tan grande que no puedes ver tus propias faltas. Esta resistencia a la corrección es peligrosísima porque te mantiene estancado. No puedes crecer si no puedes reconocer tus áreas de debilidad. No puedes cambiar si no puedes aceptar que necesitas cambiar. Y mientras te aferras a tu orgullo, te hundes más profundamente en tu sueño espiritual. La octava señal es vivir para ti mismo. Cuando estás verdaderamente despierto en Cristo, tu vida ya no te pertenece. Has muerto a ti mismo y ahora vives para Él. Como dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15, «Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos». Pero cuando estás dormido, todas tus decisiones giran alrededor de ti. ¿Qué quiero yo? ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué me hace feliz a mí? No preguntas ¿qué quiere Dios? ¿Qué glorifica a Dios? ¿Qué cumple los propósitos de Dios? Has vuelto a ocupar el trono de tu vida que le pertenece a Cristo, y aquí está la ironía. Buscar tu propia felicidad por encima de la voluntad de Dios nunca te hace verdaderamente feliz. Te deja vacío, insatisfecho, siempre buscando algo más, porque fuiste creado para glorificar a Dios, no para glorificarte a ti mismo, y cuando vives fuera de ese propósito, nunca encuentras paz verdadera. Todas estas señales son como alarmas que Dios pone en tu vida para despertarte. Si te identificas con varias de ellas, no es momento de justificarte ni de sentirte condenado. Es momento de despertar. Es momento de reconocer tu condición y clamar a Dios por avivamiento. Porque aquí está la esperanza. No importa cuán dormido hayas estado, no importa cuánto tiempo hayas desperdiciado, Dios todavía puede despertarte, todavía puede restaurarte,
todavía puede encender nuevamente esa llama que se ha apagado en tu corazón. Ahora llegamos a la parte más importante de este mensaje: cómo despertar de este sueño espiritual, porque reconocer que estás dormido es solo el primer paso. Necesitas actuar, necesitas tomar decisiones radicales que rompan con la mediocridad en la que has estado viviendo. Lo primero que debes hacer es arrepentirte genuinamente. No estoy hablando de un arrepentimiento superficial, de esas disculpas vacías que pronunciamos sin realmente sentirlas. Estoy hablando de un arrepentimiento profundo que nace de reconocer cuán lejos te has alejado de Dios, cuánto tiempo has desperdiciado, cuántas oportunidades has perdido. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 y 20, Jesús habla a la iglesia de la Odisea, una iglesia que estaba dormida en su tibieza. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Fíjate que Jesús está afuera, tocando la puerta. No está dentro de esa iglesia, está afuera esperando que alguien le abra. Y esa es la condición de muchos creyentes hoy. Tienen religión, tienen actividades cristianas, tienen apariencia de piedad, pero Cristo está afuera de sus vidas esperando que le den entrada. El arrepentimiento genuino significa reconocer que has estado viviendo como si Dios no importara. Significa confesar tu frialdad, tu tibieza, tu mediocridad. Significa llorar por el tiempo perdido, por las oportunidades desperdiciadas, por el testimonio apagado. No es un proceso cómodo, pero es absolutamente necesario. Lo segundo que debes hacer es volver a tu primer amor. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 y 5, Jesús reprende a la iglesia de Éfeso: «Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras». ¿Recuerdas cuando conociste a Cristo por primera vez? ¿Recuerdas esa pasión, ese fuego, esa urgencia por conocerlo más? ¿Recuerdas cuando no podías dejar de hablar de Él, cuando cada momento era una oportunidad para adorarlo? ¿Qué pasó con ese amor? Volver al primer amor no significa volver a ser inmaduro espiritualmente. Significa recuperar esa pasión que tenías al principio, esa devoción pura que no estaba contaminada por la rutina, por la religiosidad, por las distracciones del mundo. Significa enamorarte nuevamente de Cristo. Y esto requiere intencionalidad. No va a suceder por accidente. Necesitas apartar tiempo de calidad para estar con Dios. No tiempo apresurado entre una actividad y otra, sino tiempo real donde puedas encontrarte con Él sin distracciones, sin prisa, sin interrupciones. Lo tercero que debes hacer es saturarte de la palabra de Dios. No me refiero a leer un versículo diario para cumplir con tu deber religioso. Me refiero a sumergirte en las Escrituras, a meditar en ellas día y noche, a permitir que transformen tu manera de pensar y de vivir. El Salmo 1, versículos 2 y 3, describe al hombre bienaventurado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene poder para despertarte, para transformarte, para renovar tu mente. Pero necesitas darle tiempo, necesitas masticarla, necesitas digerirla. No puedes esperar ser transformado si solo le das a Dios las sobras de tu tiempo, los últimos minutos del día cuando ya estás exhausto. Necesitas estudiar la Biblia con hambre, con curiosidad, con expectativa de que Dios te hable. Necesitas memorizarla para que esté disponible en tu mente en todo momento. Necesitas obedecerla, no solo conocerla. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 22, «Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores». Lo cuarto que debes hacer es desarrollar una vida de oración ferviente. La oración no es un monólogo donde le presentas a Dios tu lista de peticiones. La oración es una conversación íntima con tu Padre Celestial. Es el medio por el cual tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos dice: «Orad sin cesar».
Esto no significa que estés de rodillas todo el día. Significa que vivas en una conciencia constante de la presencia de Dios, que hables con Él durante el día, que le consultes antes de tomar decisiones, que lo busques en todo momento. Pero también necesitas momentos específicos de oración intensa, momentos donde te encierras con Dios y no sales hasta que algo cambie en tu interior, momentos donde ayunas, donde luchas espiritualmente, donde clamas con urgencia por un avivamiento en tu vida. Jesús nos dio el ejemplo. Él se levantaba muy de mañana cuando todavía estaba oscuro para orar. Pasaba noches enteras en oración antes de tomar decisiones importantes. Si el Hijo de Dios necesitaba orar así, ¿cuánto más nosotros? Lo quinto que debes hacer es buscar comunidad genuina. Ya hablamos de cómo el aislamiento contribuye al adormecimiento. Ahora necesitas romper ese aislamiento. Necesitas encontrar hermanos con los que puedas ser transparente, con los que puedas compartir tus luchas, con los que puedas crecer juntos. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25 se nos exhorta: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Necesitas hermanos que te exhorten cuando te estés desviando, que te animen cuando estés desanimado, que oren contigo y por ti. Necesitas estar involucrado en una iglesia local donde puedas servir, donde puedas usar tus dones, donde puedas ser parte de algo más grande que tú mismo. Y necesitas ser vulnerable. Deja caer la máscara. Deja de pretender que todo está bien cuando no lo está. Confiesa tus luchas, pide ayuda, permite que otros te conozcan de verdad. Porque en la comunidad genuina hay poder, hay sanidad, hay transformación. Lo sexto que debes hacer es servir con propósito. Uno de los antídotos más poderosos contra el adormecimiento espiritual es involucrarte activamente en el reino de Dios. Cuando sirves, cuando das, cuando te enfocas en las necesidades de otros, algo cambia en tu interior. En Mateo capítulo 25, versículos 34 al 40, Jesús describe el juicio final y dice: porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí. En cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando sirves a otros, estás sirviendo a Cristo. Y en ese servicio encuentras propósito, encuentras significado, encuentras vida. No puedes estar dormido cuando estás activamente involucrado en ayudar a otros, en compartir el Evangelio, en hacer discípulos. Busca dónde puedes servir. Tal vez es en tu iglesia, tal vez es en tu comunidad, tal vez es con un vecino necesitado. Pero haz algo. Sal de tu zona de confort y empieza a dar tu vida por otros. Verás cómo eso despierta tu espíritu. Lo séptimo que debes hacer es guardar tu corazón con diligencia. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Necesitas ser intencional sobre lo que permites entrar en tu mente y en tu corazón. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás leyendo? ¿Con quién estás pasando tiempo? Todas estas cosas están formando tu carácter, están influyendo en tu vida espiritual. Si te estás alimentando constantemente de basura del mundo, no puedes esperar tener salud espiritual. Necesitas hacer un inventario de tu vida y eliminar todo lo que te está apartando de Dios. Esa música que exalta el pecado, esas películas que normalizan la inmoralidad, esas amistades que te jalan hacia abajo en lugar de levantarte. Puede ser doloroso, puede ser difícil, pero es necesario. Y en su lugar, llena tu vida con cosas que te acerquen a Dios. Música que lo glorifique, contenido que te edifique, amistades que te impulsen a crecer, como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo octavo que debes hacer es vivir con urgencia.
Necesitas entender que no tienes tiempo que perder. No sabes cuándo será tu último día en esta tierra. No sabes cuándo Cristo regresará. Cada día es una oportunidad preciosa que no volverá. Pablo escribió en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo. No lo desperdicies en cosas triviales, en entretenimiento vacío, en perseguir sueños que no tienen valor eterno. Vive cada día como si fuera el último, no en el sentido de ser irresponsable, sino en el sentido de tener claridad sobre lo que realmente importa. Prioriza tu relación con Dios, tu familia, tu testimonio, tu servicio en el reino. Todo lo demás es secundario. Querido hermano, querida hermana, hemos llegado al final de este mensaje, pero oro para que sea el comienzo de un nuevo despertar en tu vida. No permitas que estas palabras se queden solo en tu mente. Permíteles que penetren tu corazón, que te muevan a la acción, que te impulsen a buscar a Dios con todo tu ser. La paz verdadera no es la ausencia de lucha, es la presencia de Cristo. No es dormirse espiritualmente, es estar despierto y alerta, listo para lo que Dios tiene preparado. Es tiempo de despertar, es tiempo de levantarte, es tiempo de volver a vivir con pasión y propósito para la gloria de Dios. Gracias por haber dedicado tu tiempo a escuchar este mensaje. Si te ha impactado, te invito a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para recibir notificaciones y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Dale like y déjanos en los comentarios cómo Dios ha hablado a tu corazón hoy. Y recuerda, si quieres profundizar en tu caminar con Dios, nuestro libro digital 21 días para restaurar tu intimidad con Dios está disponible en el primer comentario fijado. Es una herramienta poderosa que te ayudará en este proceso de despertar espiritual. Que Dios te bendiga abundantemente. Continúa viendo los próximos videos que aparecerán en tu pantalla. Hay mucho más que el Señor quiere hablarte. No te duermas. Despierta y vive para Cristo,